Ahora, y eso tiene que ver justamente por lo que decíamos antes, porque los impuestos indirectos tienen muy baja representación, ¿no es cierto?, en el cómo se recauda. Y entonces yo voy a centrar ahora en la propuesta de reforma y básicamente en cómo cambiar el impuesto a la renta. Creo que ahí está el problema, en el impuesto a la renta. Ahora, el impuesto a la renta conceptualmente está bien concebido en cuanto a sus principios. ¿Cuáles son los principios en que se basa el impuesto a la renta en Chile? A mi juicio son tres. El primero es que los sujetos del impuesto, o sea, los que tienen que pagar el impuesto son las personas naturales. En ese sentido, el impuesto a la empresa es un anticipo del impuesto que deben pagar las personas, es un pago a cuenta. Eso está bien, a mi juicio, digamos, porque evita la doble tributación. Segundo elemento es que el impuesto personal se aplica sobre una base global, es un elemento de equidad, o sea, lo mismo que yo sea. Esto es un principio, porque después hay unas excepciones que son notables, digamos, y que justamente esos son los problemas que actualmente tiene el sistema. Que uno paga en función de lo que gana en total, y no porque yo gane una renta de un tipo o de otra pague más o menos impuesto. Eso asegura que se llama la equidad horizontal. Y el tercer principio es que es un impuesto progresivo, es decir, que mientras más uno gana, paga tasas más altas. Sin embargo, el principal problema es que hay un claro tratamiento preferencial en Chile a las rentas empresariales. ¿Y en qué consiste eso? Yo decía, claro, hay un sistema integrado en donde las empresas pagan un impuesto del 17% y después las personas o los dueños de las empresas pagan su impuesto personal, pero se rebajan como crédito el impuesto de las empresas. El problema es que esa tributación de los empresarios es en base, eso es lo que se llama la base retirada, es decir, mientras no retiren la utilidad de la empresa, solamente se paga un 17%. Cuando deciden retirar utilidades, pueden pagar el impuesto personal que puede llegar hasta un 40%. Entonces hay una tremenda brecha entre el impuesto de la empresa y entre la persona, que se pensó como un estímulo para que las empresas reinvirtieran utilidades y en el fondo mejorar la inversión, que es una preocupación clásica, ¿no es cierto?, del sistema tributario chileno, no distorsionar las decisiones de inversión. Sin embargo, ese sistema tiene el problema de que las empresas muchas veces simulan que no distribuyen utilidades cuando en realidad igual están distribuyendo. Y entonces eso hace que los empresarios tengan una brecha de ahorro de impuestos que hemos calculado que es de 11 puntos porcentuales. O sea, si uno compara lo que pagaría un trabajador dependiente por igual que tiene la renta y un empresario, bueno, el trabajador dependiente pagaría 11 puntos porcentuales más que el empresario. O sea, la tasa media, si la del trabajador es 26,5%, la del empresario sería 15,2%, gracias a este sistema. Entonces ahí está la principal fuente de inequidad horizontal y también vertical del sistema tributario chileno. Y eso uno ve en ese gráfico, lo que muestra es que históricamente las empresas distribuyen en torno al 33% de las utilidades. O sea, uno puede decir, bueno, en realidad una empresa retuvo utilidades ahora, pero algún día va a distribuir. La verdad es que no. Todos los años, ¿no es cierto?, las empresas reparten un 33% de la utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque conviene dejarlas adentro. Porque si la dejo adentro no pago impuestos, o pago menos impuestos. Ahora, el punto es claro, si uno dijera, por lo menos eso se invierte en bienes productivos, podría ser variero, pero si uno mira en qué se invierten esas utilidades, ahí aparece, ¿no es cierto?, solo el 50% no está ni en la industria, ni en el comercio, ni en otros servicios, sino que está en lo que se llaman sociedades de inversión. ¿Qué son sociedades de inversión? Bueno, son sociedades que los empresarios interponen entre ellos y la empresa productiva, y en donde acumulan utilidades que en el fondo están en fondos mutuos, en negocios a plazo, es decir, en activos financieros. O sea, este sistema, en gran medida, ha servido no para fomentar la inversión real, sino que para trasladar el ahorro que harían las personas, como personas naturales, a una sociedad ficticia que son sociedades de inversión. Y por esa vía, ¿no es cierto?, evitar el pago de impuestos. Entonces, pensando ahora en una reforma tributaria, obviamente, pienso que sí se requiere una reforma tributaria. Todas las propuestas que se plantean en el tema de educación hablan, ¿no es cierto?, de cifras bastante elevadas y con el presupuesto
actual, digamos, imposible de financiar. Entonces, esa reforma tributaria, en mi juicio, tendría que justamente cambiar la forma de tributación, es decir, pasar del 2 tercios 1 tercio a 1 tercio 2 tercios, es decir, recaudar principalmente por impuesto a la renta. Y para lograr eso, ¿no es cierto?, la alternativa es justamente cambiar la forma en que tributan los empresarios y pasar de una tributación sobre base retirada a una base delegada. Probablemente incluso pudiendo bajar un poco la tasa marginal máxima de las personas, a lo mejor un 40 o un 30%. Pero la aplicación sobre base reglada implicaría un gran volumen de recursos y no solo eso, sino además una mayor equidad horizontal y vertical de todo el sistema tributario. Incluso si uno se planteara, fíjate para llegar lo importante de este beneficio que tienen los empresarios, uno podría plantear una reforma y no recaudar ni un peso más, y que sería la siguiente: cambiar sobre base retirada y reducir el IVA desde el actual 19% a un 5,5%. Y eso implicaría recaudar lo mismo que no recauda ahora. Bueno, concluyendo entonces, yo creo que sí se requiere una reforma tributaria y que debe estar encaminada, ¿no es cierto?, a lograr esta equidad horizontal, digamos, entre el tratamiento de las rentas empresariales y las rentas del trabajo. Y que fuera una reforma que recaudara, ¿no es cierto?, unos cuantos puntos más del PIB respecto de la relación tributaria actual. Con eso concluimos. Gracias. Bueno, a continuación vamos a tener una breve ronda de preguntas de los otros dos expositores que le pueden hacer al profesor Mitchell con respecto a su exposición. En ese sentido, dejamos las preguntas abiertas. Michelle, gracias por la presentación. Mi duda es, y a lo mejor la diputada me puede ayudar también, ¿por qué no se ha hecho antes esta reforma tributaria? ¿Qué es lo que ha pasado con esta cosa? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sí, a ver, difícil responder esa pregunta. Yo, de hecho, trabajé mucho tiempo en el servicio de impuesto interno y me tocó estar presente en muchas reformas tributarias. Yo al final, bueno, hay muchas personas que incluso estuvieron en el Ministerio de Hacienda en todos estos años, algunos que piensan legítimamente que este sistema tal como está hoy día sirvió para generar inversión, para aumentar la inversión en las empresas. Eso por una parte. Ahora, la verdad es que no hay ningún estudio que concluya eso, realmente. Y menos porque no veo esta cifra, ¿no es cierto?, de que muchas de esas platas no están en activos, incluso que están en ahorro. Entonces, yo siempre he percibido que en Chile hay demasiada preocupación dentro de los atributos del sistema tributario, ¿no es cierto?, que son equidad, eficiencia, etc. Hay demasiada preocupación por la eficiencia y mucho temor de que cualquier cosa que nos emprenda y que signifique grabar un poco más, ¿cierto?, a la renta empresarial pueda significar una grave con la inversión. Y probablemente eso ha frenado en muchas reformas en este sentido. O sea, hay como mucho temor de que cualquier incremento en la carga tributaria de las empresas pueda significar un efecto no deseado en el crecimiento del país. Probablemente eso, bueno, y por supuesto siempre hay presiones, ¿no sé?, por los grupos de poder, digamos, que se ven desfavorecidos con una reforma radical como la que se plantea acá. Agradecemos la presentación del profesor Michel Jorrat y a continuación va a presentar el profesor Cristian Moscoso. No lo sé. Bueno, yo tengo poco que decir después de la presentación de Michel, porque es súper completa y me encontré muy buena, sobre todo focalizando el tema en los impuestos al consumo y los impuestos a la renta, que yo creo que es el tema central de cualquier reforma tributaria que se pueda hacer. Los impuestos al consumo evidentemente son muy regresivos para los más pobres, porque los pagan la misma tasa de impuestos que los más ricos.
paga lo mismo un rico que un pobre. El tema es que no rentan lo mismo. Y si uno mira las rentas que ha habido no solo en la minería, sino en distintos sectores industriales de Chile, siendo una economía relativamente pequeña, donde hay cierta tendencia natural a la concentración en distintos sectores industriales, porque no es más grande el país, se da cuenta de que hay unas rentas enormes, ¿no? Si uno ve las utilidades que tienen AFP y SAC, por ejemplo, o el sistema financiero, particularmente los bancos, son utilidades que uno podría decir en muchos países, en muchas jurisdicciones se consideran como, entre comillas, normales, ¿no? Excesivas. Cuando las utilidades son más allá de lo que significa el costo de oportunidad de los factores productivos, o sea, capital o trabajo, es decir, lo que obtendrían en la mejor aplicación alternativa. Bueno, nos estamos saliendo un poco de los óptimos sociales, ¿no es cierto?, de la microeconomía clásica que nos enseñan como primera versión de la economía. Hay otras formas de enseñar economía. Aquí se ha impuesto un sesgo bastante marcado en determinada dirección. Pero si uno va a Japón o Europa, enseñan economía de otra forma. Enfatizando no solo la eficiencia de asignación, sino también la eficiencia de distribución, que también es un objetivo de la economía. Y en ese sentido, la eficiencia de distribución, yo pienso que tenemos en primer lugar rentas que parecieran, obviamente todavía hay que demostrarlo, es súper complicado demostrar además en la realidad, pero hay como utilidad excesiva en varios sectores de la economía chilena, no solo en el minero, particularmente de los referentes a los bancos. Y hemos visto como todo el sistema financiero de alguna manera obtiene utilidades